y como están ingresando alumnos, supongo que es por eso. ¿Está la pantalla? Sí, doctor, está en la pantalla. Solo faltaría agrandar la imagen. Ya. Voy a presentar la segunda parte del tema. El doctor Cruzet ya está presente. Voy a dedicarme a el paternalismo, la no maleficencia en el final de la vida, cuidados paliativos, ética y ley, la muerte digna, suicidio asistido y la eutanasia. Un caso que es frecuente en los hospitales generales es el siguiente. Un varón de edad avanzada con persistente amnesia, descontrol de esfínteres, insomnio frecuente, tiene estados de agitación en las noches, tiene pseudopercepciones, ve a personas que ya han fallecido y a menudo desconoce a sus familiares, altera el orden y el descanso de la familia, se micciona en la cama, ¿no? Tienen que cuidarlo porque puede caerse de la cama. La oscuridad complica la vida familiar, los síntomas aumentan en la oscuridad. Es llevado a la emergencia y es hospitalizado con el consentimiento firmado de los hijos. En realidad, a petición de los hijos que firman el consentimiento. Estando hospitalizado, se le ve durante varios días seguidos que se niega a aceptar las indicaciones. Las enfermeras anotan que quiere tirarse de la cama, se retira las ondas, hace muy difícil el tratamiento. Lo sedan, y mejoran algunos índices de salud, ¿no? Este es un caso. Bueno, el consentimiento lo han firmado los familiares, pero él ha sido llevado sin expresar si desea o no hospitalizarse. Y si bien la interconsulta que hacen a psiquiatría es por agitación psicomotriz, esta agitación la podemos leer como que él no quiere estar, ¿no? Interfiere con todos los cuidados que se le puedan hacer. Eso de retirarse la sonda, la venoclisis, la otra sonda, ¿no? La lectura que podemos hacer de su comportamiento es de alguien que está hospitalizado en contra de su voluntad no es tanto una agitación psicomotriz que ya la presentaba en su casa, sino más bien interferencias con los cuidados que se le va a hacer, ¿no? Fuera del contexto de la pandemia, ¿no? Tenemos que distinguir que la tecnología ha aumentado su capacidad modificadora del final de la vida. Antes, la gente terminaba su vida rodeado de sus familiares, ¿no? Y haciéndose un diagnóstico de muerte por un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Eso ha cambiado en la segunda mitad del siglo XX. Una manera de morir en la que un paciente aquejado de una enfermedad irrecuperable e incapaz de defenderse llega a decir, a veces con gestos, ¿no? Con comportamientos,
retírenme todo esto, permítanme morir en paz. Porque es separado de sus seres queridos y puede ser conectado a máquinas que suplen funciones corporales que a veces el paciente ya no tiene. Esta modalidad es denominada como encarnizamiento terapéutico. Ya el término resulta demasiado chocante, cuando no agresivo, por lo que prefieren hablar frases más blandas en el ámbito médico, y se habla de obstinación terapéutica o de ensañamiento terapéutico. Cuando la calidad de vida no mejora, se pueden estar haciendo tratamientos en el final de la vida que lo que prolongan es la agonía, prolongan el sufrimiento y no mejoran la calidad de vida. Y el médico puede tomar decisiones porque el paciente no lo va a discutir y no va a poder establecer un diálogo. Subyace la idea de un grupo de médicos obstinados en prolongar por medios artificiales la agonía y el sufrimiento de un paciente que va a morir. Independientemente de todos los esfuerzos terapéuticos que se hacen, que se realicen, ¿no? Si al momento de ingresar al paciente, el paciente hubiera podido preguntar, ¿voy a mejorar? Probablemente que le hubieran dicho, no va a mejorar, quizás le viéramos algunas molestias, pero el fondo de sus enfermedades de repente ya se va a empeorar. Creo que la mayoría de las personas no quisieran ser hospitalizadas si no les aseguran que existe, o si no les dicen que existe probabilidad de mejorar, ¿no? El encarnizamiento nos hace tener presente que a veces se olvida el mandato de primero no hacer daño, ¿no? Al menos no dañar, o parte del texto del juramento hipocrático. Y entonces tenemos que preguntarnos si, siguiendo el imperativo tecnológico, imperativo porque la tecnología se impone con todo su aparato publicitario y hacen creer a las personas, al equipo médico, por ejemplo, que cuanto más tecnología se usa, el tratamiento será mejor, ¿no? Es una creencia. Recordemos que el paternalismo es una tendencia a beneficiar o evitar daños a un paciente, atendiendo a los criterios y valores del médico, antes que a los deseos u opciones del enfermo capaz de decidir. En el caso que acabo de presentar, el paciente no era capaz de decidir. No considera necesario informar siempre al enfermo y el consentimiento del paciente, puede incluso ser pasado por alto si lo requiere el caso. Eso es el paternalismo. Ahora la diferencia es que debe ser el paciente quien estime lo que constituye su propio bien, ¿no? Eso es en la nueva medicina que se está ejerciendo en los últimos 40, 45 años, ¿no? El encarnizamiento terapéutico es resultado de las medidas desproporcionadas. Las medidas desproporcionadas están bastante definidas en el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico de Perú, la versión del 2007, que es la vigente, ¿no?
Cuando exista la posibilidad de recuperar la salud del paciente, el médico debe emplear todos los procedimientos y tratamientos a su alcance. No está obligado el médico a utilizar medidas desproporcionadas en casos irrecuperables. En casos irrecuperables debe propiciar el empleo de las medidas paliativas que proporcionen al paciente la mejor calidad de vida posible. El dolor, el sufrimiento, el temor, eso tendría que hacerse. Esas son las medidas paliativas, ¿no? Y de repente tenerlo en casa cuanto antes. Entonces, hay dos secuencias de valores. El paternalismo considera, el paternalismo clásico consideraba que lo más importante era la vida, ¿no? Y la obediencia era la virtud del paciente, la mejor virtud del paciente. Y el sacrificio era algo muy importante. El doctor Cruzet va a hablar de los valores desde el punto de vista del paciente, que es que sabe cuáles son sus mejores preferencias, quiere ejercer su libertad y su autonomía, ¿no? Eso tiene otra escala de valores. La muerte debe ser digna, ¿no? Una muerte digna. Bueno, si la vida es lo más importante, se le puede añadir más tiempo a la vida. Pero si se considera que lo más importante es la autonomía, la libertad, y se quiere al final de la vida tener una muerte digna, lo que habría que buscar no es pues más tiempo a la vida, sino una vida con sentido, ¿no? Una mayor calidad de vida, ¿no? Entonces son dos maneras de atender a los pacientes en el final de la vida. Una forma paternalista y una forma que considere mucho al paciente, pero también es importante que los pacientes sepan que esta es la época en la que estamos viviendo y que tienen que ser autónomos, ¿no? Una educación cívica tendría que hacerle reconocer a la persona qué es la libertad, límites, ¿no? Pero es importante saberla expresar. En el mismo código, en un artículo siguiente, dice, el médico no debe propiciar el encarnizamiento terapéutico. Ha de entenderse por tal la adopción de medidas terapéuticas desproporcionadas a la naturaleza del caso. El médico debe propiciar el respeto a las directivas anticipadas del paciente en lo referente al cuidado de su vida. Esto lo vamos a ver más adelante con el doctor Cruzet, las directivas anticipadas del paciente. El encarnizamiento terapéutico, obstinación terapéutica, ensañamiento terapéutico, noción con el concepto de medidas desproporcionadas. Y en vez de añadirse calidad a la vida,
a veces se descuida que se puede hacer mucho con los cuidados paliativos, ¿no? Cuando exista la posibilidad de recuperar la salud del paciente, el médico debe emplear todos los procedimientos y tratamientos a su alcance, dice, debe propiciar el empleo de las medidas paliativas. Las medidas paliativas implican que el paciente no es descuidado, ¿no? No, el hecho de que tenga una enfermedad progresiva y que como un pronóstico de vida relativamente corto, de manera natural, ¿no? No quiere decir que se le abandone, ¿no? Antes se hablaba del el paciente está desahuciado, ¿no? Las medidas paliativas son todo un sistema de atención. Entonces hay que cuidar al paciente, hay que mantenerlo limpio, cuidar su higiene, evitar que se presenten escaras, ¿no? Que son las lesiones dérmicas, porque el paciente está recostado sobre una parte de su cuerpo y la piel se erosiona, ¿no? Que el paciente pueda sentirse aliviado, ¿no? Y que esté tranquilo, no debería estar asustado, ¿no? Y los pacientes en edad avanzada, cuando están perdiendo la conciencia, se sienten asustados, ¿no? Se sienten asustados y si no conocen el lugar donde están, se van a sentir más asustados todavía, ¿no? La atención de la muerte digna está eh, legalizada no como un artículo, sino a lo largo de la ley se puede distinguir que hay que respetar al paciente, hay que cuidarlo. ¿Qué es lo que desea una persona en la última etapa de su vida? ¿Estar rodeada de familiares o estar con tubos para alimentarse, hidratarse, un tubo para evacuar la vejiga? A veces hay problemas con el esófago y se le hace se le pone una cánula directamente al estómago para alimentarlo directamente al estómago y el paciente ya está inconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo digno y qué es lo indigno? ¿No? El paciente debe con anterioridad, debe estar informado del final de su vida. Es algo en lo cual las personas mayores tienen que saber, ¿no? Cómo es el final de su vida, ¿no? También el paciente debe saber que existen las mentiras piadosas, que en realidad son mentiras, ¿no? Nadie va a querer que le digan una mentira piadosa, ¿no? El paciente podría hacerle creer al médico que le cree, pero en realidad no le va a creer, ¿no? Eh, ¿Cómo va a morir una persona? ¿No? ¿Gastando lo presupuestado para el final de su vida o gastando todos los ahorros de su vida? Hay gente que puede vender su casa, sus propiedades para prolongar su vida algunas semanas o pocos meses, pero si a él le dirían, esto que usted tiene, ¿se lo quiere dejar a algún familiar o alguna institución o lo quiere gastar prolongándole la vida? ¿No? Entonces, ¿qué es lo digno? ¿No? ¿Qué no es lo digno? ¿No? ¿El paciente quiere morir siendo autónomo o aceptaría morir
delirando y asustado. Aquí yo recuerdo al doctor Cruzet cuando ha venido algunas veces al Perú, nos ha hablado de Giovanni Pico de la Mirandola, eh, un gran hombre del Renacimiento italiano que escribió eh, el Dignitatis Humani, ¿no? Que es eh, la declaración de la dignidad humana y en el año de 1486. Es ahí esa es una primera síntesis de lo que es la dignidad humana. Y en eso se ha profundizado y en los últimos tiempos, en los últimos 20 años, se está hablando de esto en la atención médica. Asuntos que son controvertidos en el campo médico y que en el Perú y en Latinoamérica se discuten mucho y son pocos los países que han legalizado esto. En el Perú esto no se puede hacer, el suicidio asistido. El suicidio asistido es la última ayuda que se le puede dar a una persona que no se puede desplazar, que no sabe cómo terminar su vida, que le quedan poquísimas semanas de vida, a lo más 6 meses, y que hace un pedido y después lo repite en otro pedido formal a los 15 días, y en los estados donde está legalizado le van a permitir que desde el médico le alcance unos medicamentos con los cuales va a descansar, va a dormir y va a morir, ¿no? El suicidio asistido es una intervención médica. En el Perú esto no se va a ver por ahora. El mismo código de ética del Colegio Médico lo prohíbe porque dice que ningún médico debe causar directamente la muerte de un paciente, la eutanasia, y tampoco ningún médico debe proporcionar alguna ayuda para que el paciente pueda suicidarse. De tal manera que mientras no haya una ley de suicidio asistido, toda ayuda al suicidio está tipificado como una falta a la ley, al Código Penal, ¿no? como como una complicidad para el suicidio. En septiembre del año pasado, este es uno de los últimos casos de los que han hecho noticias sobre esto. Un paciente que tenía una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que le produce una parálisis completa, es progresiva, irreversible, y que va viendo que ya le falta poco para no poder respirar y ya no puede moverse y puede solamente al final de la vida mover los párpados. Él viajó a Suiza y donde está legalizado el suicidio asistido y para gestionar el suicidio asistido. Tiene que demostrar que está lúcido, que los médicos tienen que saber que la enfermedad es irreversible, que está en la etapa terminal de su vida, está en los últimos 6 meses de su vida y no quiere una agonía tan larga y sobre todo no quiere perder la lucidez, ¿no? Y a él se le otorgó esta posibilidad. Esto es parte de la muerte digna, pero en el Perú no se ha discutido
no me parece que se vaya a discutir en estos años, porque se necesita un diálogo racional, ¿no? Un diálogo social, racional, y que no veo que hayan condiciones en el Perú para hacer un diálogo eh, sobre esto en esas condiciones. Algunos estados han legislado el suicidio asistido. Holanda, Bélgica, en Estados Unidos, Oregon, Washington, California, Vermont, ¿no? Eh, pero en el estado de Washington, por ejemplo, solamente pueden acceder al suicidio asistido los habitantes del estado de Washington, ¿no? Nadie puede hacer una visita y pedir suicidio asistido, como sí lo pueden hacer con Suiza, pero eso es costoso. Y el pronóstico de vida que se le exige es tener 6 meses debidamente constatado, ¿no? Hay una pérdida progresiva de lucidez y de autonomía. Eh, la, generalmente tienen que haber 2 pedidos con diferencia de 15 días y en cualquier momento el paciente puede cambiar de opinión. Todo lo que es voluntario es reversible. Se le provee de medicamentos que producen muerte de los centros de respiración y del funcionamiento cardíaco. Una definición del suicidio asistido la encontramos en, uh, en Pablo Simón, un español que trabaja en ética, con unos colaboradores que trabajan en ética. En un artículo interesante, Ética y Muerte Digna, define así el suicidio asistido. Cuando la actuación del profesional se limita a proporcionar al paciente los medios imprescindibles para que sea él mismo quien se produzca la muerte, se habla de suicidio médicamente asistido o suicidio asistido, sin más. Siempre se realiza a petición expresa y reiterada del paciente. Un paciente capaz de comprender la información, capaz de comprender su situación. Y con la enfermedad que es irreversible, que produce un sufrimiento que experimenta como inaceptable y no se ha conseguido mitigar por otros medios. Los medios intelectuales o materiales imprescindibles, ¿no? Para que pueda terminar con su vida, se le dan, ¿no? Y él se suicida de forma efectiva cuando lo desee. En esas horas va a ser, generalmente es en esas horas. Esa es la definición de una intervención médica en el final de la vida. La limitación de esfuerzos terapéuticos, el suicidio asistido y la eutanasia son intervenciones muy afines. A veces se les confunde, ¿no? El doctor Cruzet va a hablar de la limitación de esfuerzos terapéuticos, ¿no? Yo he hablado de eutanasia, de suicidio asistido, y algo voy a decir de eutanasia, ¿no? Bueno, la eutanasia eh, eh, fuera del ámbito médico es un vocablo polisémico que no se puede, muchas veces no se puede discutir porque como la palabra tiene varios significados en grupos sociales diferentes, no se puede discutir porque cada quien lo va a hablar en el significado que desea.
Pero en el ámbito médico, la eutanasia está bastante precisada y bastante precisada actualmente. Y si hay una pequeña discrepancia, es bien fácil de aclararla. Entonces, ya de frente voy a decir que en el contexto de la muerte digna, la palabra más importante de todas, eh, la aparentemente más polisémica y cargada de valor, en sentido positivo o negativo, es el vocablo eutanasia. Para un diálogo apropiado, las palabras deben tener un significado acordado por quienes participan en él. Y en el ámbito médico podemos hablar de eutanasia porque no hay controversia, es bien fácil ponerse de acuerdo. Eh, a veces se distingue eutanasia voluntaria de involuntaria, pero ya no se usan vocablos que antes se usaban, como eutanasia pasiva, eutanasia activa. ¿Por qué? Porque se ha podido ir desglosando intervenciones médicas específicas que antes confundían la intervención de eutanasia, como la asistencia al suicidio. El suicidio asistido, por ejemplo, ya se diferencia de eutanasia. O la limitación de esfuerzos terapéuticos, esa es muy diferente de eutanasia. En el ámbito médico, esto es bien preciso, pero en el ámbito que no es el médico, según sea la sociedad o la cultura, pueden asignársele otras nociones a este vocablo. Debe hacerse un uso restringido para referirse a las actuaciones, ¿no?, de eutanasia, las actuaciones que producen la muerte de los pacientes, es decir, que la causan de forma directa, mediante una relación causa-efecto única e inmediata. Se realizan a petición expresa, reiterada en el tiempo e informada de los pacientes en situación de capacidad, en un contexto de sufrimiento entendido como dolor total, debido a una enfermedad incurable que el paciente experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios, por ejemplo, mediante cuidados paliativos. Y la eutanasia es realizada por profesionales de la salud que conocen, por médicos que conocen a los pacientes y mantienen con ellos una relación clínica significativa. Estos son los criterios para denominar a una intervención médica como eutanasia. Entonces la persona tiene que estar consciente, tiene que saber que su tiempo de vida es mínimo y el sufrimiento es muy, muy intenso y de esa manera se le ayuda. La eutanasia ha sido legalizada en Holanda, me parece que en Bélgica también, y los opositores a que se den estas leyes ya han aceptado pues de que el hecho de que se legalice la eutanasia en esos países no ha llevado a que eh, exista una gran demanda de esta intervención, ¿no?, sino más bien ha llevado a que se discutan estas cosas. No ha habido una, una promoción, una motivación exagerada para este procedimiento, sino más bien hay cada vez una pequeña disminución de las solicitudes de eutanasia. Por supuesto, en el Perú eso no se va a hacer. No veo que
en estos tiempos o en estos años o quizás en algunas décadas se podría hablar en el Perú de esto. El requisito es una petición expresa y reiterada del paciente, ¿no? Y si no hay consentimiento, la eutanasia debe ser etiquetada sin más como homicidio. Y a esto debe quedar bien claro, ¿no? Si se le hace un procedimiento que lleva a la muerte del paciente sin el consentimiento de él estando lúcido, eso es homicidio. Entonces eso es una falta grave a la ley. El homicidio es una falta grave a la ley. Uh, Aún así, eutanasia voluntaria e involuntaria son confusas, pueden confundir, pero ya sabemos que la eutanasia es voluntaria, ¿no? Eutanasia involuntaria, no habría que hablar de esto. En vez de eutanasia involuntaria, esto hay que hablar de homicidio. Siempre es directa o activa. Si es indirecta o pasiva, no lo es. No es eutanasia. De esta manera estoy hablando de los aspectos de ética del final de la vida y que tiene mucho que ver con la muerte digna en una persona que se sabe que es libre y que es autónoma. Y estas intervenciones muchas veces son paternalistas. Eso es todo lo que había tenido por ahora. De repente al final van a haber algunas preguntas, voy a estar presente, porque me quiero saludar y escuchar al doctor Cruzet. Gracias.